¿Quieres dejar de pagar impuestos y para ello dejar de ser residente fiscal en España? Entonces necesitas saber lo que es el país puente. Ciertos países no te permiten dejar de ser residente fiscal en ellos si no les demuestras primero que eres residente de otro país. Y aquí es donde entra en acción el país puente. ¿Qué es un país puente? ¿Quién tiene que usarlo? ¿Para qué? ¿Y cuáles son los mejores? Todo esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, poco a poco. Empecemos con la definición de país puente. Cuando hablamos del país puente, nos referimos a un país que vamos a usar como puente hacia nuestra liberación, hacia nuestra libertad fiscal. ¿Vale? Entonces es un país que utilizamos para cambiar nuestra residencia fiscal desde tu país de origen a otro país. Esto es lo que te permite evitar pagar impuestos en el país del que estás saliendo y disfrutar de las ventajas fiscales o bien del nuevo país al que has ido o bueno, de no estar en ningún país como residente fiscal. Por ejemplo, si eres español y quieres dejar de ser residente allí o ser turista perpetuo, que esto es la opción que decía de no tener ninguna residencia fiscal, lo primero que vas a tener que hacer es informar en España sobre tu nuevo país de residencia. Y ahí es donde entra, claro, el concepto este de país puente. Es importante saber que no todas las nacionalidades ni no todos los casos necesitan un país puente, ¿vale? Hay países en los que, al contrario de lo que ocurre en España, no es obligatorio decir a dónde te vas, es decir, no tienes que probar de ninguna forma ni siquiera indicar en ningún lugar cuál es el nuevo país de tu residencia. Sin embargo, para salir de ciertos países, como el caso de España, Reino Unido, Australia, Portugal, sí que necesitas a menudo un país puente, ¿vale? Digo a menudo porque en muchos casos hay diferencias entre los nacionales y los no nacionales. También suele haber una gran diferencia entre la gente que ha vivido en el país durante poco tiempo o los que llevan ahí un lustro o décadas. Y también hay diferencia entre quien mantiene vínculos con el país y quien los rompe, ¿vale? Según vuestro caso, pues a lo mejor necesitáis un país puente a pesar de salir de un país en el que normalmente no necesitas país puente, o al contrario, te vas de un país en el que los nacionales a lo mejor necesitan un país puente, podría ser a lo mejor Reino Unido, pero que como extranjero pues no lo necesitas. Vale, entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, la diferencia entre nacionales y no nacionales y entre tener o no tener vínculos todavía una vez que te has salido del país. Luego, existen diferentes niveles en cuanto al país puente, ¿vale? Existen países puentes que te aportan un certificado fiscal. Hay otros que lo que te aportan es el alta en el padrón de habitantes, y otros que te aportan un permiso de residencia. Por supuesto, hay países que te aportan todo, ¿vale? Normalmente, si te vas a un país en el que puedes conseguir un certificado fiscal, también vas a conseguir un alta en el padrón de habitantes y vas a conseguir también un permiso de residencia. Pero en muchos casos solamente te puedes dar solo consigues un visado o un permiso de residencia. También habrá otros en los que consigas ese permiso de residencia y el padrón, el alta en el padrón, pero no a lo mejor el certificado fiscal, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues según el caso, tendrás que elegir un país puente que te aporte un nivel u otro de prueba de tu nueva residencia. ¿Cómo eliges ahora cuál es el mejor país puente para ti? Bueno, pues eso depende de cada caso individual, depende de los vínculos que tengas todavía con el país, si eres nacional o no, si sigues teniendo vínculos económicos o no, casas o no, cuánto tiempo estuviste viviendo allí, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, a la hora de elegir un nuevo país, es decir, ese país puente que vamos a elegir, en el que nos vamos a apoyar, los factores más importantes son la facilidad para obtener las pruebas de residencia que vayamos a necesitar,
estas de las que hablábamos, ¿no? El padrón, el permiso de residencia, el certificado fiscal, que no esté en la lista negra del país de salida, es decir, si estamos yéndonos de España, pues hay algunos países que están en la lista negra y, claro, hacernos residentes fiscales en esos países nos obligaría a seguir pagando impuestos, por lo menos si somos nacionales españoles, en España, ¿vale? Durante 5 años, si no me equivoco. Luego, otro punto muy importante a la hora de elegir el país puente es la facilidad para darte de baja de ese país. Claro, si tú te das de alta en un país puente, usas un país puente para darte de baja en el otro, pero luego resulta que tienes que buscar un nuevo país puente para darte de baja del país puente, pues ahí pues nos metemos en un ciclo infinito y que tampoco nos interesa, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta la facilidad que exista para darnos de baja de ese país puente. Y luego también puede ser importante el sistema fiscal del país, sobre todo si te vas a quedar en el país, pero a veces incluso si solamente lo vas a usar de país puente. Por ejemplo, si decimos, vale, pues me doy de alta en un país como Malta, ¿ok? Pues en Malta tienes el régimen non-dom y si resulta que una vez que siguieras, es decir, como residente en ese país, en Malta, solamente pagarías impuestos sobre los ingresos nacionales o extranjeros introducidos en el país. Sin embargo, si tú ya estás viviendo fuera de Malta, no vas a tener y no tienes ingresos nacionales, que lo normal es que no los tengas, porque tienes tus negocios fuera, pues entonces, incluso si Malta siguiese considerándote residente fiscal, no estarías obligado a pagar impuestos. Es más, ni siquiera tendrías que declarar los ingresos extranjeros, en el caso de Malta. Así que, en este caso, estaríamos hablando de que tenemos un país en el que podríamos seguir siendo residentes fiscales sin ningún problema, que de todas formas en Malta pues no es complicado darse de baja si ya no vives allí, ¿vale? Y como esto, pues puede haber otros ejemplos. Paraguay, por ejemplo, pues tributación territorial, lo mismo, si no vives allí, no tienes ingresos de allí, de todas formas no pagarías impuestos, ¿vale? Entonces eso es importante también, ese aspecto a la hora, el aspecto de la tributación a la hora de elegir el país puente. Una gran diferencia, ¿no?, entre eso o a lo mejor te das de alta en Canadá y en Canadá resulta que tendrías que seguir tributando por todos los ingresos extranjeros o locales durante todo el tiempo que seas residente fiscal allí, ¿vale? Eso pues no es lo que buscas. Luego, bueno, pues lo dicho, el país puente debe ser un país que te deje darte de baja sin pasar por otro país puente, ¿vale? Menos si resulta que de todas formas no pagabas impuestos allí. Para terminar este vídeo, pues la pregunta mágica, ¿no?, de cuál es el mejor país puente. Bueno, esto depende, claro, como siempre. Los países más típicos e interesantes en general son Alemania, Austria, Italia, Francia, Chipre, Andorra, Paraguay y cualquier país de tributación territorial. Pero siempre teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho, ¿no?, que no estén en listas negras del país del que salimos y bueno, pues que realmente pues nosotros a lo mejor no tengamos dificultades, grandes dificultades para sacarnos allí un permiso de residencia. Quizás si no tenemos un pasaporte de la Unión Europea, pues el tema de usar Alemania o Italia como país puente, pues a lo mejor sería más complicado que si nos vamos a lo mejor a un país de Mercosur y si lo que queremos es darnos de baja de otro país de Mercosur, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es lo que quería comentaros hoy. Si quieres más información, pues bueno, en nuestra membresía hicimos hace tiempo un taller sobre cómo trasladar tu residencia en el 2025, que también puede aplicarse a cualquier otro año, 2026, 2027. Y bueno, contratando la anualidad tendrías acceso también a ese taller. Ahora la pregunta pues queda para ti. ¿Sabías lo que es el país puente? ¿Has cambiado alguna vez de residencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Déjanos tus comentarios a este vídeo y así podemos leerte.
Hasta la próxima.